tipo, no es que hayan hecho algo malo o le hayan desafiado, porque pasa eso, si es que vos le llegas a desafiar al Caripujar, el tipo como que se te contraria y ahí te empieza a molestar, te empieza a perseguir. No sabía, pero se cayó mango encima de nosotros. Parecía porque a alguien no le gusta que hablemos, ¿verdad? Y se escucha una gallina. Tipo, entraba hasta el fondo. Y esa era la única forma en la que él podía pasar sin que se Se cayera regaba nada, un boludo. club. O sea, tipo, es denso el asunto, boludo. Tipo, él entra así, no saluda y se cae todo, boludo. Y saluda y puede pasar tranquilo. Como si fuese que mi abuelo está todavía ahí diciéndole, sí, pasa, pasa ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al capítulo 3 de Anjorra Horror. En este capítulo vuelvo a tener invitado y sin más que decir, quiero presentar a mi segundo invitado de este capítulo. Si querés presentarte. Hola, soy Fito y soy invitado de este capítulo para el Anjorra Horror. Sí, este ya, como dice el título, vamos a hablar sobre leyendas y mitos acá en Paraguay. Paraguay es muy rico en ese sentido. Y Fito, lo primero que te quiero preguntar, ¿al tener alguna experiencia paranormal, algo que quieras contar, algo que haya pasado? Y hay mucho legalmente, pero le voy a contar uno que le pasó a un vecino. Eh, este vecino, vamos a llamarle Manuel, ponele, solía pasar frente a mi casa. Venía y como yo vivo en un terreno muy amplio, cuando él necesitaba verme tenía que pasar por la casa de mi abuelo, ¿verdad? Y que mi abuelo lastimosamente había fallecido. Y entonces él entraba nomás así sin permiso. Entraba sin permiso y se iba a buscarme hasta el fondo. Y después yo solía pasar con él y notaba que él decía, hola, no tomas permiso y tipo, o sea, ¿por qué? A mí se me hizo una broma de mal gusto Don Tomás era tu saludar, abuelo, o ¿verdad? don Tomás era mi abuelo. Sí, A mí se me hizo una broma de mal gusto que tipo mi abuelo había fallecido y él seguía hablándole, ¿verdad? sí. Y una vez le pregunté que por qué hacía eso. Y me contó que él solía pasar y siempre se sentía muy extraño en la parte que debería ser la pieza de mi abuelo, el cuarto de mi abuelo. Entonces él pasaba rápido sin decir nada, tipo siempre se sentía incómodo, se sentía como que le seguía o como que alguien le miraba. Y hasta que una vez llega así más o menos frente a la puerta de mi abuelo y se caen todas las cosas Pues, que puta. estaban ahí enfrente y él le dio un buen susto y se fue corriendo. Y desde ahí fue que él empezó a saludarle a mi abuelo, tipo, él entraba a casa y decía, hola, no tomas permiso, voy a pasar, y tipo, entraba hasta el fondo. Y esa era la única forma en la que él podía pasar sin que se Se cayera regaba nada, un boludo. club. O sea, tipo, es denso el asunto, boludo. Tipo, él entra así, no saluda y se cae todo, boludo. Y saluda y puede pasar tranquilo, como si fuese que mi abuelo está todavía ahí diciéndole, sí, pasa, Héctor, adelante. Y quizás estamos grabando audio nomás porque no grabamos también con cámara, pero nosotros estamos como a 5 metros de donde... Y estamos a 5 metros por ahí de la pieza de mi abuelo. Y oscuro de todo, en serio. Así que si escucho un pollito o algo, porque vamos a tratar justamente de esos temas. Y vamos directo nomás al grano. ¿Qué crees sobre los mitos? ¿Qué opinas sobre los mitos? ¿Crees que Paraguay tiene muchas leyendas y demás? Sí, 100%. Para mí los mitos y leyendas del Paraguay es un tema súper amplio, extenso, muy rico. Tiene muchísimas historias interesantes, mitos increíbles. Y para empezar, vos sabés que busqué en Google quién es el famoso Señor de la Noche o Pombero. Y justamente estamos de noche cerca, no, Cerca de un tatacuá. cerca de Antatacua. Pero bueno, vos sabés que la descripción que te da Google dice: Pombero es el duende más conocido de Paraguay, especialmente en la zona de Guairá y Cazapá. Es el genio de la noche que silba en los vientos y puede remedar exactamente a muchos animales, como el caballo, perro, gallina, la vaca y especialmente a los pollitos. Algunos escritores y estudiosos paraguayos como Darío Gómez, Mauricio Cardoso Ocampo, Pedro II y otros llegaron a afirmar públicamente que existe el pombero. Pero el pueblo de antaño, el pueblo de antes, cree que el bombero es un indígena que al caer la noche
viene a visitar los ranchos campesinos en forma invisible, pero hay quienes aseveran haberlo visto como un indio de estatura baja, fornido y de piel cubierta de mucho pelo. Se cuenta que camina como hombre, que puede trasladarse de rapidez de un lugar a otro, ama y defiende a los animales, pero le gusta bromear mucho con la gente, pero no quiere ser molestado. Y bueno, te doy esta explicación, ¿sabes por qué? Porque te voy a contar la primera historia que nos llegó. ¿Y sabes cómo se llama? Ayuda, extraño a mi madre, se llama la primera historia. Bueno, te voy a leer cómo dice. Cuando yo tenía entre 11 y 12 años, vivía en el cerro Jumajú de Ipacaray. Me fui a vivir allí con mi mamá porque ella se había mudado. Y en ese lugar prácticamente estábamos en medio de la nada. El vecino más cercano estaba como a 1 kilómetro de distancia. Por las noches la única luz que se veía era nuestra casa, hermano. O sea que la única luz que había en todo alrededor era su casa más lo que había enfrente. Yo siempre fui muy miedoso, muy cagón, como se dice. En esa época de calor dormíamos con la ventana abierta. Nuestra casa estaba en lo alto del cerro, rodeado de plantas de mango y expensos montes de tacuara. Justamente lo que estábamos hablando de las tacuaras. Cuando había, cuando había tormenta, todo se sentía más fuerte. Los vientos silbaban y los truenos retumbaban como si cayera encima de nuestros. Una noche de tormenta terrorífica. De tormenta corren relámpagos y vientos. Nuestros dos perros comenzaron a ladrar como locos, mirando hacia las tacuaras. Mi mamá y mi padrastro salieron a ver qué pasaba, mientras yo intentaba cerrar la ventana. Pero los perros ladraban mirando un lugar fijo, un punto en especial, hasta que uno de ellos se lanzó, se tiró sobre algo. Fue entonces en que lo vi. Era una sombra negra, más oscura que la noche, que sujetaba al perro del hocico. Mi padrastro gritó, ¿quién está ahí? La sombra desapareció un instante, pero algo invisible comenzó a golpearlo. Él pegaba en el aire intentando defenderse, mientras los perros pasaban a ladrar y ya gemían de miedo. El polvo en el piso del cemento, ya que explica que el piso era todavía cemento y eso que vos pisás y se levanta muy rápido el polvo, en especial cuando llueve. El polvo del piso del cemento comenzó a levantarse solo, como si algo pesado se moviera allí. Agarré una de mis zapatillas y lo lancé. En cuanto cayó, mi padrastro fue empujado con fuerza y yo también sentí un golpe que me tiró para atrás casi hacia mi ropero. Al día siguiente, uno de los perros amaneció con el hocico lleno de espinas tan profundas que el veterinario dijo que parecía que alguien le había clavado. Con el tiempo las cosas fueron empeorando. Golpes en las paredes, silbidos en las tacuaras, animales muertos sin ninguna explicación. Una vez uno de los perros casi muere por golpes internos. La vaca amanecía enferma y los caballos aparecían con trenzas. Llegó un momento en que ya no se podía vivir así. Mi padrastro no dormía porque las noches él sentía que alguien lo golpeaba en la cama. Cada día perdíamos un animal más, así que decidimos mudarnos. Pero lo más extraño fue que, aunque nos mudamos, los problemas no terminaron del todo. Hoy ya soy un adulto y cada vez que voy a visitar a mi mamá, que vive en otra casa lejos de ese cerro, las cosas raras vuelven. Pasan golpes, pasos, silbidos terroríficos y hasta los animales empiezan a morir o a enfermarse o a ser golpeados raramente. Lo más inquietante es que cuando yo no voy, mi mamá y mi padrastro me dicen que la casa reina la calma, pero bastan con que yo pise el lugar para que todo se ponga feo. Es como si algo no me quisiera ahí o supiera que estoy allí. Por eso mando esta historia, porque necesito ayuda. Extraño a mi mamá, pero no puedo visitarlo sin que pase cosas malas y yo tengo mucho miedo de que la próxima vez ese algo no se conforme con solo asustarnos. ¿Crees que es, crees que es el señor o se encontró con otra cosa? No, boludo, el Caraypujaré, Ay, es el ¿verdad? Caraypujaré. Pero, Hay así muchas historias aparte de que justamente no le quiere a las personas. Tipo, no es que hayan hecho algo malo o le hayan desafiado, porque pasa eso, si es que vos le llegas a desafiar al Caraypujaré, el tipo como que se te contraria y ahí te empieza a molestar, te pero, empieza a perseguir, a hacer las cosas que contaban en nuestra historia, ¿verdad? pero vos crees que hay veces que él, o sea, de onda nomás no le aguanta a alguien, ¿no crees Sí, que...? yo creo que él dice, mira, este no me agrada y le empieza a molestar, pasan todas esas cosas que cuentan la historia. Muchos de ese tipo de historias ya llegué a escuchar. Yo también tengo una historia así, más o menos parecida, que involucra al bombero. Nosotros acá en Ecuacarandayú
hace 10 años era todo un monte. Ahora recién se está empezando a explotar esta zona, vamos a decir, a urbanizarse. Y antes era todo un quilombo entrar, todo un quilombo salir, no había gente, los vecinos, el vecino más cercano estaba a 1 kilómetro. Y cosas así. Mi abuelo trabajaba en una fábrica de metales que está más o menos a 3 kilómetros de donde estamos ahora mismo. Y solía trabajar con un señor que vamos a decir que se llamaba Troy. Gracias, amigo. Era su amigo. El compañero de mi abuelo se llamaba Troy. Y el señor era un señor muy poco creyente. No creía en esas cosas. Por más que vivía en este lugar, ¿verdad? En este lugar pasaban muchas cosas así, sin explicación, o sea, sin una explicación lógica aparente. Entonces, ellos salían a las 7 de la tarde de la fábrica de metales y para cuando eso ya, como todo era monte, ya oscurecía. Ellos caminaban 3 kilómetros en el bosque, ellos solos para llegar hasta, hasta sus respectivos hogares, hasta mi casa, mi abuelo. Sí. Pasa que una noche de esas estaba, estaba un poco tomado el señor Troin y empezó a desafiarle al bombero. Lo peor que puede Lo hacer, peor que puede que hacer es puedo hacer no, exactamente. no le gustan Y esas perdón que cosas. te interrumpa, pero justamente la próxima historia que te voy a contar de justamente alguien que no creía también en él. Pero bueno, continúa. Ya. Y son cosas que al señor de la noche no le gustan. O sea, no hay que desafiarle, no hay que hablarle mal. Y este señor Drone estaba diciendo que él no existe, que él le iba a ganar en una pelea No, y cosas por el estilo. Después mi abuelo me cuenta que de repente el señor Troy se levanta, tipo, o sea, no así como ustedes están pensando, ¿verdad? Algo le levanta a él, algo le hace tipo algo flotar. le hace flotar a Troy y empieza a volar de un lado a otro. Tipo, le arrastra por el piso, le golpea, y mi abuelo sin poder hacer nada ahí, básicamente dejó que a Troy le reventara. Y después trató de socorrerle así como pudo. Mi abuelo tuvo que cargarle al señor hasta su casa. Le cargó y le, cuando le preguntaron que qué le había pasado al señor Troy, mi abuelo les contó su versión de la historia. Y no, no es como que les hubiera gustado demasiado tampoco. Tipo, no, le dejó súper mal herido al señor. El señor estuvo una semana sin trabajar, no se podía parar, no podía ni orinar solo, no podía el señor de la golpiza que le dio el señor en la noche. Y después de eso, el señor Troin ya no buscaba más problemas, ya no. Empezó a creer en el Señor de la Noche, te voy a decir. Tipo, después de vivir una experiencia así, cualquiera va a creer Sí, en. voy a creer, porque, va- porque como estás contando, creo que algo invisible. algo invisible. Lo mismo que la historia anterior. Es la misma La cosa. misma cosa. Si tenés alguna otra leyenda que no quieras contar algo, porque Paraguay, como dijiste, es muy rico. ¿Y otra cosa? Sí, me gustaría hablarles sobre la leyenda del Plateau. Em, Más un contexto a grandes rasgos por si no saben lo que es el Plateau. El Plateau es el tesoro enterrado básicamente. Que durante la guerra de la Triple Alianza la gente se empezó a asustar por todo lo que pasaba y entonces empezaban a enterrar sus tesoros, el oro, en cualquier cosa que pudieran enterrar. Lo que pasa es que cuando ellos fallecieron todos, mucho del oro se quedó enterrado ahora. Sí. Y dicen que hasta ahora los espíritus siguen cuidando el oro que era de ellos. Y que se presenta como un perro sin cabeza. El espíritu que te avisa que hay el plato de bebé se presenta como un perro sin cabeza o como una luz así, una luz intensa en color blanco. Eso es lo que dice La leyenda. la leyenda. Sí. Y bueno, hay un caso que había salido En televisión. en televisión, Sí. en el noticiero, que era justamente del Plata Bebé. Viste que dice que si el Plata Bebé te elige, ¿entendés?
Tipo, si no es para vos, no le vas a sacar nunca. Ni por más cosas que venga, ni por más maquinaria que tengas, no le vas a sacar. Y este caso pasó ahí a una cuadra de la cooperativa de Luque, ahí sobre las vías del tren, Sí. las vías del tren de la ciudad de Luque. Dieron el aviso de que había el PTV y trataron de buscar. Empezó así con un puñado de gente cavando Encontrar el tesoro. para tratar de encontrar el tesoro y no encontraron nada. Después vino un señor que quería encontrar el PTV, quería sacar el tesoro. Y este señor sí tenía el capital y trajo maquinaria, trajo muchas cosas para sacar. Y trabajaron mucho tiempo, trabajaron por intentando sacar el PTV. Hicieron un cráter al lado de la vía del tren, un pozo enorme que, que todo era tratando de sacar el tesoro. Lo gracioso era que ellos tenían máquinas que detectaban, o sea, ellos Metal, veían metal. en el sonar, Sí. veían que había algo en el... Ah, ellos veían que Sí, sí, había sí, sí, algo. boludo. Ellos veían que habían algo en el sonar. Sí. Ellos trajeron Toda muchísima tecnología. maquinaria de la gran puta trajeron para poder sacar el tesoro. Ellos trajeron tractores, excavadoras, de todo trajeron. Y ellos veían en el sonar, veían un pequeño punto que ellos pensaban que era el tesoro. Y después ellos seguían cavando, seguían cavando, seguían cavando. Y el día siguiente volvían a revisar el sonar y Y el punto estaba seguían. más abajo y en otra dirección. Y tenían que volver a iniciar la excavación de otra forma. Ellos volvían a hacer lo mismo y así les estuvo Se rindieron. hasta que se rindieron. No pudieron sacar el tesoro al final y se quedó el cráter ahí al costado de la vía del tren. Yo había escuchado dos versiones de que si o sea, si te eligen, si vos tenés que ser, no tenés que contarle a nadie. O no sé si es así la historia. Lo que yo había escuchado de la historia es que tenías que compartir Tenés que si es que era compartir. tuyo, si es que era para vos, que debías de compartir. Eso era lo que a mí me habían contado. Pero tampoco conozco a nadie que haya, que haya sacado, que haya podido sacar el PTU. Pero sí hay más historias así de gente que ve justamente el perro sin cabeza. Esa a mí me parece algo súper interesante. A mí me encantaría verle ante el perro sin cabeza, porque a mí este tipo de cosas me gusta mucho. Pero imagínate lo que es, viejo. Estás caminando así en el, Vos qué en podemos el decir. bosque, ponerle, o en cualquier parte. O sea, ponerle en una ciudad Sí. y justamente en ese lugar está enterrado. Hace mucho tiempo se enterró. Y vos ves que viene un perro sin cabeza. Te vas a asustar, te vas a dar el susto de tu vida, realmente. Y que para colmo desaparezca otra vez ahí. Y la cosa es que dice que en el lugar donde desaparece es ahí donde se encuentra el tesoro. Había historias que me contaba mi abuela María, que en paz descanse, que ella decía que si su casa había una señora que dice que a ella se le presentaba, pero a ella se le presentaba, dice que una señora de época así de antes, que le decía, acá está, le decía, y que él le contó a su marido, y que su marido intentó desenterrar, pero que como, viste que eran pobres, y no era como vos me contaste que tenía maquinaria, una pala no era, una pala, y que nunca encontró nada, y que un día dice que de madrugada se levantó, porque la señora encontró una moneda, dice, una moneda de oro, y que él vio que todo el árbol, creo que era de pomelo, es que no me acuerdo bien porque yo no sabía cómo me hablaba la plata de bebé, dice que se prendía fuego, y que se fue a despertar el señor para que le salga, y cuando salieron, o sea, para apagar, y cuando salieron, dice que estaba apagado, y que la señal le decía, ese no es para vos, por eso lo que a vos se te está mostrando así, yo tengo que encontrar ese. Y no, nunca, abuela María me contaba así, pero que la señora, o sea, se mudaron y dejaron de balde. Dejaron de balde y que lo que se mudaron ahí nunca tuvieron nada, ninguna presencia, podríamos decirle. Pero ese que compartía, no sabía, yo pensé que era que ellos no, ¿cómo se dice? Que yo no tenía que contar, que tenía que gastar Ujú, entre ujú. ellos. O sea, así me contaba la historia, abuela. Esta es una historia mía personal que me pasó a mí mismo. A mí me dijeron que era plata de vivera, pero yo no estaba tan seguro de eso. Eso pasó en Cañada San Rafael. Acá cerca nomás. Cuando yo me fui, mi tía había comprado su casa en Cañada y era un lugar muy boscoso, casi tanto como este.
Yo me había ido la primera noche, había pasado, me había ido a quedarme con ellos, cuando eso yo era chiquitito. Y me empezaron a pasar cosas muy extrañas, tipo, de noche boludo, se me cayó una silla, boludo. No, No entiendo. ¿Cómo? estaba una silla en un estante, boludo. Sí. Y yo estaba pasando así de onda y ¡pam! Se me cae encima. Boludo, Ah, puta. se me cae la silla, habían juegos de mesa que se caían, boludo. Pero eso era Em, en la esa era en casa, la o casa de sea, mi tía, en la casa sí, de mi tía. Y era un bosque, así, un bosque sí. increíble. Em, yo me había quedado dormido en la sala. Ellos no tenían perro y la casa no era demasiado grande, o sea, era una piecita, la pieza, el dormitorio principal, el dormitorio de mi prima, la sala donde me quedé yo Sí. y la cocina. Yo escucho un perro dentro de la casa, te prometo, escucho Pero la... tenían perro No, ellos. no tenían perro. Jati, puta. Escucho yo las garras, así, o sea, las uñas del perro golpeando el piso de la cocina. Y yo estaba ahí a 2 metros de la cocina. O Sí. sea, lo único que separaba, que me separaba a mí de la cocina era el baño que estaba en el medio, ¿verdad? Pero igual está súper cerca. Sí. Vos podés escuchar perfectamente todo lo que pasa en la cocina. Y escuchaba al perro escuchaba ruidos todo raro así en la noche. Y después algo así que me asustó mal. En, estaba la pieza de mi prima, yo me voy, entro hacia la pieza de mi prima y trato de sacar una sábana porque tenía frío Sí. y Y como me de quería parte de tapar, vos que sí o sí iba a hacer me frío. quería tapar. Sí. Pasa que nosotros habíamos dejado un montón de juegos así de casino Mm, carta y y demás. cartas y todo ese tipo de cosas. Sí. Y estaba justamente la sábana que yo quería llevar, todos los juegos estaban encima de esta sábana. Y te juro, boludo, se empieza a mover el juego un juego de ruleta, se empieza a mover, boludo. Tiene una tranca la ruleta, esa, ahí se empieza a mover, viejo. Y ahí me asusté y agarré, tiré todo lo que encontré y me fui a tirarme en la sala. Desde ahí empezaron a pasar todas las cosas así raras, raras, raras. Yo empezaba a escuchar más los perros, empezaban a salir bichos por todos lados. Escuchaba, escuchaba ladrar al perro, hermano. Escuchaba ladrar al perro. Y no tuve la valentía para ir a mirar ahora, tipo. Pero imagínate que de verdad era el perro este sin cabeza, boludo, Sí. ahí en el fondo de la casa, ponerle. Un perro ladrando. Pero nunca te dijeron nada de ello que No, después, o sea, yo les había contado a la mañana siguiente, no me creyeron un carajo. Sí. Y es más, se burlaron otra vez de mí porque me decían que yo era maricón otra vez. Ah, que Y tenía miedo. es que tenía miedo. Sí. Y después le conté así a más personas y me dijeron que ese podía ser el plata que, que me estaba buscando, ¿entendés? Nunca más me fui a esa casa después de eso, ¿verdad? Tipo, ni en pedo, boludo. Sí. Y ahí se quedó todo. Y, y yo te pregunto, ¿vos crees que a vos te estaba intentando mostrar la plata de ya que estamos hablando sobre eso? Y realmente, ¿O crees que solamente eran cosas paranormales que pasaban en la casa? yo creo que son otras cosas paranormales que estaban en la casa, ¿verdad? Porque tipo, em, Lo de que se mueva todo también, ¿verdad? eh, 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 O, ¿te acuerdas la primera historia? Es que a él nomás no le gustaba que estén en esa casa. y sí, eso, Y loco, si es eso de el que fantasma de la casa de mi tía no me quería ir no te más. quiere. Pero nunca más te fuiste, No, ¿verdad? no me fui, nunca más me volví a ir. Hay que ir en algún momento. O sea, que no, como te dije, yo no sabía cómo iba a hablar plata y te iba a contar algo. Como sabes, yo trabajo como repositor y recorro muchos supermercados 24 horas. Y hay una cajera que a mí me había contado, justamente que dice que cuando ya vivía hacia el interior, ella tiene 30 y tantos más o menos, que ella era todavía menor y que había un señor que dice que por todos lados decía que él encontró la plata de bebé, y que se mudó de la acá justamente nuevamente en Luque. Dice que su casa es cerca de Supli, cerca de la residenta más o menos. Bueno, dice que el señor, y justamente lo que me dijiste, compartir, dice que él compartía mucho su plata, hasta que el señor pues era muy... Él era enfermo y no se cuidaba. Dice que tenía diabetes y demás, y él le chupaba un huevo. Él llegaba sábado y como dice el dicho, después, un sábado después de las 12 los perros toman agua, decía el señor. Y dice que el señor tomaba tanto hasta que murió, lastimosamente murió. Y que dice que en la casa el señor siempre le preguntaban,
y la plata de hoy, la plata de hoy, le decía, yo tengo escondido, decía, y que él escondió en esa casa. Y que ella dice que siempre sus tíos, ellos se fueron siempre a buscar. Dice que huevos se iban como para limpiar, pero en realidad buscaban, dice. Y que un señor una vez encontró una monedita, ella cuenta así, que encontró como una mini bolsita y que dice que las bolsas son transparentes y que él veía plata y que al abrir estaba todo así lleno de cucarachas y eso, dice. Y yo en mi cabeza decía que entonces no era para él, no era para él. No, y no, Y no. dice que la casa heredaron hijos del señor. Y que dice que alquilan y nadie se queda. Y ella me contó que ahora la casa está toda destruida. Vos pasás y abandonadísimo. Está, nadie dice que se quiere quedar ahí. Y Las así que cosas que deben pasar dentro de esa casa seguramente. Por eso nadie se también. queda. Por eso, si volvemos a lo de la plata de hoy, puede ser también que justamente el caso de tía pase cosas y vos nomás fuiste el que viste. Está. O, bueno, si no es para vos, no vas a encontrar. Pero puede ser que vos, digamos, que pudiste haber encontrado, pero dijeron, no, vos no tenés que encontrar. Esa onda. Bueno, cambiando, yo te voy a contar una historia. Este nos mandó un amigo que tengo que se llama Elías. Y te voy a leer bien porque la historia se llama La noche que vimos a Luisón. El Luisón ya no necesita presentación. Es muy famoso. Música está en Brasil, la historia sobre eso. Bueno, hubo una pequeña interrupción, podríamos decirlo, porque escuchamos algo mientras... Así que tuvimos que mudarnos porque este es un árbol de mango, ¿verdad? Sí, un árbol de mango. Y lo increíble es que no hay fruto todavía, pero se cayó mango encima de nosotros. Parece que porque a alguien no le gusta que hablemos, ¿verdad? Y se escucha una gallina. Pero bueno. Bueno, Ojalá la gallina salga en el labio, boludo. ojalá la gallina salga en el audio porque acabamos de escuchar una gallina. Pero bueno, es una historia que me mandó un amigo que se llama Elías, que es sobre que sus... Espero encarecidamente que sea una gallina la que suena de fondo. Dice que sus padres... Dice que en la familia, cada vez que llega Semana Santa, ellos tienen así la costumbre de que los hombres en la casa se van a acampar. Se van así en algún cerro, en algún bosque, cerca de algún río y comienzan a pescar, hacen asado y cosas así. Bueno, esta vez se fue su hermano mayor, él era chico todavía, dice. Su papá, su tío, su abuelo y un amigo del abuelo, dice. Nuevamente repito que espero que sea una gallina de verdad la que esté cantando. A las 11 de la noche. Las 12 ya, bueno, las 12 de la noche. Esperemos encarecidamente que sea una gallina. Bueno, dice que ellos estaban, estaban, y es el amigo del abuelo. Bueno, nuevamente buena interrupción porque un perro le está ladrando a algo que no sabemos qué es. Y como repito, nuevamente espero que tenga una explicación porque sé que no estamos grabando con video, pero con audio, pero estamos en medio de la oscuridad, entre, Entre árboles. entre árboles. Pero bueno, dice que él cuenta, dice, le cuenta a ustedes, saben que Luisón volvió a atacar, dice. Y que mi tío y mi papá y mi hermano se comenzaron a reír. ¿Y en qué es lo que atacó ya otra vez? Dice. Y él cuenta de que dice que había un señor que se llamaba Don José, que sus perros comenzaban a ladrar desesperadamente y que él salió a ver qué era. Y dice que salió a ver y había un perro enorme, pero no era normal, dice que era enorme, negro, con su ojo brillaba rojo, dice él, que le estaba matando a su vaca. Que él le da un disparo y que dice que ni le mueve. Y que salta el perro, le empuja tan fuerte que le hace volar y le deja una semana por ahí así lastimado, porque el señor ya de edad, dice. Y que dice que era el bombero. Él lo hizo, una disculpa. Y, y mi papá comienza a burlarse y le dice, seguramente era un puma o un jaguarete, porque por estos lugares debe haber eso, dice. Bueno, el abuelo se enoja porque no quiere que se burlen ellos de algo que ellos no conocen. Bueno, dice que pasó toda la tarde, llegó la noche y se acostaban ya a dormir. Porque viste que era Semana Santa y tenía que irse lo temprano porque tenían que pasar en familia. Era como una costumbre nomás de que los hombres tienen que ir a pescar sí o sí. Bueno, dice que son las 3 de la mañana. Ellos escuchan un ruido como si fuera que alguien está agarrando el asado que sobró el pescado que ellos cocinaron. Pero dice que era un olor así, ¿cómo decirlo? Como un animal que Muerto. estuvo muerto hace mucho tiempo y ellos se asustan. Y el abuelo, todos salen los hombres, excepto mi hermano, el que mira nomás de la carpa, y dice que le ven como una especie de hombre, o sea, un hombre súper encorvado, lleno de pelo, y que su boca parecía así que se abría muy grande, y que estaba comiendo así, ellos se cagaron del susto así, agarraron un machete porque no veían tan bien, y el abuelo, así, sin decir nada, le tiró agua, y ellos tipo le miraron tipo, ¿por qué le tira agua? Y dice que
hizo un grito tan fuerte. Él cuenta que es un grito, una mezcla de alguien, de un hombre sufriendo y de un cerdo siendo degollado, dice. Es una mezcla de los dos. No sé si se va a escuchar eso en el audio, pero Boludo. Y el diablo. se acabaron de acertar. Me todo pirí, viejo. Me dio todo piel de gallina. Los perros están tirando, están ladrando y acabaron de acertar piedra, ¿verdad? Man, eso es chapa, boludo. Eso es chapo, ¿verdad? No sé si se va a escuchar en el audio, bueno. Voy a seguir con la historia rápido. Bueno, y dice que el perro se comienza a torcer y ya no era un hombre lobo. Se torció, sus huesos se rompió y se convirtió en un perro enorme. Sus ojos eran rojos y que corre y salta y le empuja al señor al abuelo. Y como ya era de edad, vuela y comienza a desangrarse el señor ahí. Desesperado, ellos en sus casas reaccionan, cuenta. Y el señor al día siguiente, después obviamente de las curaciones correctas, él sobrevive, pero se queda ciego de un lado. Y dice que de esa vez ya no se acampa más. Él cuenta que ya no se acampa más, que él quiso hacer eso y que le retaron. Y esa es la historia que cuentan ellos. ¿Vos crees que era Luisón o qué crees que era esa cosa que era? La verdad, creo que es Luisón, boludo. Tipo, coincide muchas cosas con otras. Muchísimas descripciones que ya dieron sobre Luisón. El tema este de que huele mal. Viste que se dice porque el Luisón recorre Huele. los cementerios y Sí, eso, se y que- revuelca por los muertos y ese tipo de cosas. Boludo, qué denso que te pasa ese tipo de cosas en Semana Santa otra vez ahí. Y es que en el capítulo anterior yo conté sobre una chica que le desafió justamente algo y después tuvo parálisis de sueño. ¿Será que en Semana Santa hay que respetar la Semana Santa? Sí, amigo, Que no es- hay que respetar la Semana Santa. Y, y no, pero es que yo nunca escuché esta versión de que como un hombre lobo y que después que le... Ah, perdón, me olvidé terminar la historia. Al abuelo le preguntan, ¿por qué le tiraste agua? Y él dice, es agua bendita. Agua que a mí siempre me da mi señora para tener por mí, para tener suerte. Es agua bendecida por Dios, dice. Y por eso me sorprende. Nunca escuché esta historia que le tiraron agua bendita y ese grito de cerdo degollado con un humano sufriendo. Ese no... Nunca escuché una versión así, por eso te consulto si vos crees que era Luisón. Aunque, Sí, yo creo que era Luisón, boludo, tipo, sí, boludo. bueno, no sé si tenía una otra historia leyendo algo. Porque es que en serio, o sea, es que en serio acá acaban de tirar piedras sobre la chapa y se escucha gallina que encarecidamente espero que sea gallina. Pero bueno, Eh, yo creo que por hoy ya es suficiente, tipo, está medio denso el asunto acá. Estamos en el medio de la oscuridad bajo unos cuantos árboles y y se escuchan cosas raras, la gente. ojalá que en el audio una vez que editemos vamos a ver si se escucha lo que nosotros escuchamos. Y repito, estamos a 5 metros, ¿verdad? A 5 metros de lo que era la pieza de mi abuelo. Y Eh, es todo oscuro. Voy a tratar de... va a ser muy interesante si se escucha todo en el audio. Si se escucha todo en el audio. Pero bueno, muchísimas gracias, Fito, por ser mi tercer invitado. No, gracias a vos, amigo, por invitarme a este podcast, por invitarme a compartir las historias que tenía para contar. Es un momento muy interesante de mi Sí. vida, realmente. Y bueno, esperemos verte más adelante otra vez en otro capítulo. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el capítulo. Y recuerden, antes de irte a dormir, revisa bajo tu cama. Buenas noches.